Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, y estamos considerando detalladamente este mensaje de Pablo en Atenas. Tiene una importancia crucial el poder mirarlo con detalle, puesto que aquí el apóstol, al encontrarse en un contexto pagano, tiene que explicar una serie de doctrinas que son fundamentales y recurre, como estamos viendo, a todo lo que es Dios y el comienzo de todas las cosas. Y nos encontramos en el capítulo 17 y en el versículo 26 y la primera parte del versículo 27, y leemos allí que dice: «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios». Y la última vez que estábamos juntos con este pasaje estuvimos viendo la primera parte del versículo 26, donde dice: «De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres». Y en esta ocasión vamos a ver no de una sangre, que es lo que vimos la última vez, sino, como dice aquí, todo el linaje de los hombres. Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, para que busquen a Dios. Por tanto, sería la parte central de este versículo, que nuevamente nos vuelve a hablar de Dios y que Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, para que busquen a Dios. Y unas palabras como estas tienen una inusitada relevancia para nosotros en los días en los que nos encontramos, puesto que en tantos y tantos lugares de la tierra en estos días estamos viendo un resurgimiento de lo que llamamos el nacionalismo, es decir, un elevado sentido del valor que tiene que yo pertenezca a una determinada nación de la tierra. Esto lo estamos viendo en muchos lugares y está incluso siendo hasta el punto de que la Iglesia cristiana está siendo vista como extranjera en muchos de estos lugares en los que existe este nacionalismo. Por ejemplo, lo estamos viendo en la India, donde la Iglesia cristiana está sufriendo una creciente persecución porque las autoridades consideran que el cristianismo es una religión extranjera en la India. Esto nos daría para un mensaje no completo, puesto que muchas de las instituciones democráticas de las que goza la India pues hunden sus raíces precisamente en la influencia del cristianismo evangélico. Si hay un lugar del mundo donde se puede ver con toda claridad esa influencia evangélica, es en la India. Pero también lo estamos viendo, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Turquía, que fue fundada, como sabéis, como una república laica, está cada vez más inclinándose para ser un lugar en el que la religión musulmana tiene un lugar preponderante en el sentido de dar una identidad a esa nación turca, y eso a su vez está sometiendo a la Iglesia cristiana a presión. Y lo estamos viendo incluso en Europa, ¿no? Lo estamos viendo con el surgimiento de movimientos nacionalistas, de partidos cuya razón de ser es enfatizar una determinada identidad, ¿no?, que pueda tener una cierta nación de la tierra. Y lo estamos viendo incluso en América. Entonces vemos cómo hay ese nacionalismo. ¿Qué tiene que decirnos la Biblia? ¿Qué tiene que decirnos la palabra de Dios sobre las naciones? Esto es lo que hace que podamos observar la pertinencia que tiene la palabra de Dios para nosotros. Cualquier asunto que podamos traer o mirar siempre se puede ver a la luz del testimonio de la Escritura, y como pueblo de Dios somos llamados a pensar, no simplemente a aceptar acríticamente lo que se nos está dando, ¿no?, lo que se nos está ofreciendo, sino cuál es la actitud cristiana, si me permitís que lo diga así, ante las naciones. ¿La Biblia tiene algo que decir sobre las naciones? ¿Sobre el nacionalismo? ¿Tiene algo que decirnos? Y un pasaje como este está arrojando luz sobre ello. Notad lo que hace aquí el apóstol. Lo primero que dice es que Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra.
Dios es el que ha hecho no solamente las razas, que es lo que veíamos la última vez que estábamos juntos, cuando hacía esa referencia a la sangre, sino que ha hecho todas las etnias. La palabra que se traduce aquí como linaje es etnos, es la palabra para etnias, ¿no? Para naciones, diríamos. Es una palabra que se usa en la Biblia para describir a los distintos grupos humanos que pueblan toda la tierra. Y es por eso, por lo que estábamos leyendo, claro, en Génesis, en el capítulo 10, ese capítulo es muy importante para el tema que estamos tratando porque nos está hablando de lo que pasó justamente después del diluvio. Ya sabéis cómo Dios salvó a Noé y a sus hijos del diluvio. ¿Y qué es lo que pasó después del diluvio? Bueno, pues lo hemos estado leyendo en el capítulo 10, el capítulo 11, cómo Dios, a través de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, pobló toda la tierra. Lo dice en el capítulo 10, versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Entonces, la razón por la que la tierra está poblada, como la vemos hasta nuestros días, es porque Dios así lo ha querido. Dios quiso que esta tierra fuera poblada por las distintas naciones que Él creó. Por tanto, es Dios el autor de las naciones. Es Dios el que está detrás de cada una de esas naciones en toda su variedad. Sabemos que ha habido naciones que han desaparecido, algunos de estos nombres nos resultaban familiares, es muy interesante leerlo, ¿no? Con el conocimiento que nos da con el paso del tiempo la Biblia, y ver que algunos de estos nombres ya no están, ya no seríamos capaces de identificarlos, otros sí podemos verlos en la historia y ver todo lo que ha acontecido, pero ese trasiego de naciones, esa mezcla de naciones, todo lo que ha acontecido hasta el día que nos está ocupando a nosotros hoy, en nuestra época, es algo que está en el plan de Dios. Dios quería que toda la tierra fuera poblada. Y esto arroja a su vez luz sobre lo que hemos estado leyendo en el capítulo 11 de Génesis, la famosa Torre de Babel. Parece ser, nos está enseñando el texto, ¿no?, que los hombres no quisieron desperdigarse por toda la tierra. Y Dios sí quería que esto así aconteciera y por tanto se nos dice que hay una confusión de lenguas. La palabra Babel significa confusión. Dios hizo que no se pudieran entender los unos para con los otros y que por tanto se dispersaran de tal manera que se pudiera poblar toda la tierra. Esto nos está indicando, por otro lado, también que por un lado está la buena voluntad de Dios, de que existan las naciones, de que la raza humana haya una diversidad, al igual que existe una diversidad de hombre y mujer, también hay una diversidad de naciones, pero como todo lo que acontece después de la caída del ser humano en el pecado, todo también está manchado por el pecado. Y por eso la nación no es simplemente algo que pueda ser exaltado como tal, sino que tenemos que descubrir que detrás de lo que es la nación existe un concepto erróneo, que es el nacionalismo, que es exaltar la nación por encima de cualquier otra realidad, encontrar tu identidad en la nación a la que perteneces. Por un lado está bien que digamos yo soy de determinada nación de esta vida, de esta tierra, pero si lo exaltamos hasta el punto de convertirse en un nacionalismo, estamos viendo el pecado del que aquí se está hablando, que es el comienzo de lo que significó la Torre de Babel, esa confusión de lenguas y esos conflictos que se han dado en toda la historia precisamente por ese choque entre las identidades excluyentes que tienen las distintas naciones de la tierra. Por tanto, el concepto de nación, como veis, tiene que ser siempre entendido a la luz de un marco mucho más amplio. Por un lado, el marco de lo bueno, que Dios ha querido que haya naciones. Las naciones, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, es algo querido por Dios. Eso es bueno, Dios lo quiere. Pero por otro lado, el pecado está siempre ahí, ¿no? Y hace que podamos de tal manera enfatizar o mi lengua, o mi país, o mis fronteras,
que creemos conflictos y todo eso viene del pecado. Entonces, esto es lo que nos está trayendo aquí el texto y nosotros tenemos que mirarlo a la luz, por tanto, de toda la Escritura. Esto es importante porque tenemos que recordar el contexto de estas palabras del apóstol. Recordáis que se encuentra en este lugar tan elitista, tan exclusivo, ¿no?, que es Atenas, ¿no? Los atenienses miraban con un poquito de desprecio al resto. Bueno, nosotros somos de Atenas, cuidado, que no es pequeña cosa ser de Atenas. ¿Y estos quién son? Bueno, estos serán bárbaros, ¿no? Cualquier otro será un bárbaro, ¿no? Cualquier otro no se puede comparar con nosotros. Nosotros somos intelectuales, nosotros tenemos aquí la cuna de la filosofía, la mejor arquitectura está con nosotros. Y hay esa superioridad, ¿no? El ateniense es superior a cualquier otro griego o a cualquier otro de las naciones o linajes de la tierra. Por eso Pablo está aquí diciendo algo que es muy importante para nosotros considerar. Dice, notadlo bien, que Dios ha hecho todo el linaje de la tierra para que habiten sobre toda la faz de la tierra, para que busquen a Dios. Es decir, toda etnia tiene que buscar a Dios. Y si Dios dice aquí que van a buscarle, es que ciertamente le van a encontrar. Y por tanto, lo que está diciendo aquí el apóstol es que no existe una etnia que sea superior a otra. Todas han sido creadas por Dios y todas pueden buscar a Dios. No hay ninguna que esté por encima de las otras. No hay nación que pueda decir, mi nación es más importante que otras. No, todas tienen su origen en Dios y todas pueden buscar a Dios. Eso no quiere decir, obviamente, conocemos bien el testimonio de la Escritura, que el pecado, y por eso enfatizaba lo de Babel, no esté presente en las naciones. El pecado está ahí presente y sabemos cómo hay un castigo de Dios por causa de nuestro pecado, un castigo que también afecta a las naciones. Y podríamos profundizar, ¿no?, en cada uno de los hijos de Noé para que pudiéramos desentrañar lo que esto significa. Se habla aquí de Caán, uno de los hijos, ¿no?, y sabemos lo que hizo. Y de él vienen los cananitas, ¿no?, y las terribles perversidades que los cananitas cometieron, y como se nos dice que precisamente como la maldad de esas naciones llegó a su colmo, Dios les quitó la tierra que les pertenecía, la tierra de Canaán, y se la entregó a Israel. Pero ese no es el tema que nos ocupa en esta ocasión. El tema que nos ocupa es que por encima de las realidades del pecado, Dios quiere suscitarse una iglesia, un pueblo de entre todas las naciones de la tierra. No hay ninguna nación que quede excluida del llamamiento a la salvación. Y esto es muy importante que podamos verle, porque esto es precisamente el intento que tiene aquí el apóstol. ¿Por qué habla de estas cosas? Habla porque quiere que los atenienses también puedan conocer la salvación en Cristo Jesús. Y esto concuerda justamente con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, cuando nos dice al final del capítulo y del Evangelio, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, en todas las naciones. El Evangelio es para todas las etnias. El Evangelio tiene que llegar hasta el último lugar de la tierra. Y es interesante, como siempre me gusta invitaros a que lo hagáis, ¿no?, que nos demos cuenta que no somos cristianos del primer siglo, somos cristianos del siglo XXI. Y hoy podemos contemplar la tierra y podemos ver cómo este Evangelio, como dijo nuestro Señor Jesucristo, se iba a extender por todas las naciones. Podemos mirar a tantos y tantos lugares de la tierra y ver que allí está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto incluso de que sabemos las etnias que todavía no han sido alcanzadas por el Evangelio. Hay lugares todavía donde no ha llegado el Evangelio, pero el Evangelio se ha extendido por los 5 continentes de este globo y ese Evangelio continúa haciéndolo. Esa es la voluntad de Dios,
que todas las naciones de la tierra puedan conocerle. Somos conscientes de que este Dios quiere ser el Dios de todo el universo, el Dios de toda la creación, el Dios de todas las naciones. Este es el propósito de Dios. Y vemos algo de esa realidad justamente en lo que estábamos leyendo en Hechos, el capítulo 2. Ese capítulo es muy interesante porque, como veis ahí, es como si dijéramos la vuelta del calcetín de lo que pasó en Babel. ¿Qué pasó en Babel? Se confundieron las lenguas. ¿Qué es lo que vemos en Pentecostés? Pues vemos que Dios hace que el Evangelio de Cristo Jesús sea entendido por todas las lenguas que había allí congregados en Pentecostés. Es decir, lo que hace Cristo Jesús es, por medio de su obra en la cruz, quitar la maldición de Babel para sustituirla por algo extraordinario, y es que Cristo sea alabado en todas y cada una de las lenguas de este mundo. Que la riqueza de matices y de entendimiento de lo que es la vida que viene por cada lengua pueda también elevarse en adoración a nuestro Señor Jesucristo. De ahí el valor que tienen las lenguas, de ahí el aprecio que tenemos por las lenguas. Sabemos que esto es un ADN también de la Iglesia evangélica, ¿no es verdad?, en ese momento de avivamiento de lo que fue la Iglesia evangélica que llamamos la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿Cuál es uno de los distintivos de la Reforma? ¿Acaso no fue traducir la Biblia a todos los idiomas? La Biblia la tenía, el monopolio de la misma la tenían los clérigos, ¿no? Nosotros que conocemos el latín podemos entender la Biblia. ¿Qué hace la Reforma? No. La Biblia no es solamente para los clérigos, es para todas las naciones, para todas las personas. Y todo el mundo tiene que ser capaz y poder leer la Biblia en su propio idioma. Ese es el ADN evangélico, es traducir la Biblia a todos los idiomas para que todo el mundo pueda escuchar y pueda leer en su propio idioma, en su lengua materna o en sus lenguas maternas, porque hay personas que tienen varias, puedan leer la palabra de Dios, puedan alabar a Dios en su propia palabra. Y eso es la realidad también de lo que significa nuestra fe hasta nuestros días. Como sabéis, hay ese impulso, ¿no?, que viene por medio de organizaciones que aquí en España conocemos como Proel, Wycliffe Bible Translators en inglés, que tiene como ese objetivo de llevar la Biblia, traducirla a todos los idiomas del mundo. Ellos estudian y ven, bueno, pues hay todavía sitios que no tienen la Biblia, no tienen ni siquiera un evangelio en ese idioma. Y van allí, aprenden el idioma, incluso en algunos sitios tienen que darle hasta una grafía porque no se escribe, no se puede escribir ese idioma. Y lo traducen la Biblia a ese idioma para que las gentes puedan conocer esa nación, ese grupo étnico pueda tener también la Biblia en su propio idioma. Esa es la realidad de nuestro Dios. Sabemos que este Dios quiere ser alabado en todas las lenguas de la tierra. Y esto es justamente lo que nos está trayendo un texto como este que, como estaba indicando con respecto a los atenienses, no es tan fácil de asumir que sea algo que tenga que ocurrir de una manera natural. No son solamente los atenienses, quiero decir, los que tenían prejuicios contra otras naciones. Es muy interesante si miráis y si conocéis bien el Antiguo Testamento, la profecía de Jonás. Jonás es uno de esos profetas del Antiguo Testamento que resultan de una gran relevancia en estos días en los que estamos viviendo de nacionalismo. Ya sabéis que Dios le dice a este profeta, es un profeta de Israel, le dice, vete a Nínive, hemos leído antes, por cierto, Nínive en la lectura que hemos hecho, vete a Nínive y predica en aquella ciudad. Y seguro que muchos conocéis el profeta Jonás. ¿Qué dice Jonás? Vamos, ni en pintura. Yo no voy a Nínive. ¿Por qué no va a Nínive? Esa es la clave del libro. Porque Jonás sabe que Nínive es una ciudad poderosa que puede barrer del mapa a Israel, a su propia nación, a su propia identidad.
y sabe, esto es tremendo, que el corazón de Dios es un corazón compasivo, y si Dios te envía a predicarle a alguien, quizás Dios quiere que esa persona se convierta. Y Jonás dice, ¿cómo voy a ir yo a predicarles a esta gente? Precisamente hablarles de un Dios que es clemente y compasivo y que si se arrepienten Dios los va a perdonar. Yo no puedo hacer eso. ¿Y qué hace Jonás? Huye al otro lado de la tierra, ¿no? Es curioso, huye a España. Tarsis, que lo hemos leído también en Génesis 10, por cierto, Tarsis es España. Dios le envía a predicar a Nínive, que estaba al este, y él que decide, yo me voy al oeste, el camino contrario. ¿Pero qué explica a Jonás? Es el nacionalismo. El nacionalismo. Mi nación por encima de cualquier otra realidad. ¿Pero qué enseña el libro de Jonás? Enseña muchas cosas, claro, pero ¿qué enseña en este contexto que estamos viendo aquí? El libro de Jonás enseña que Dios es el Dios de toda la tierra, que no hay nación por encima de otra. Y aunque Jonás, como si Dios le dijera, aunque tu nación Israel acabe perjudicada, si yo quiero que los ninivitas sean salvos, serán salvos. Y tú eres mi siervo. Y sabemos la experiencia traumática de estar en el vientre del pez y cómo Jonás finalmente tiene que predicar en Nínive y cómo esa ciudad es una ciudad que se vuelve a Dios. Esto que estamos diciendo lo podéis leer y os animo a leer este libro a la luz de lo que estamos diciendo. Es un libro, vuelvo a reiterar, realmente pertinente en nuestros días. Y oró a Jehová, dice en Jonás capítulo 4, versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Estaba muy bien allí en mi tierra, claro, había predicado anteriormente de la expansión, de la gloria de Israel. Oh Israel, tú vas a tener bendición de parte de Dios, tú eres el pueblo escogido de Dios, todo eso es verdad. Pero ¿eso significa que las otras naciones están excluidas de la bendición divina? Pero dice Jonás, por eso me apresuré a huir a Tarsis, a España, porque ya sabía yo, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. No sé si Jonás era consciente que al citar esas palabras por primera vez aparecen en el contexto de la rebelión del becerro de oro. Y cómo Dios perdonó a su pueblo, a Israel, sobre la base de su propio carácter. Y si perdonó a Israel, ¿por qué no va a perdonar a los ninivitas? Si se arrepienten. Esto es muy importante en los días en los que estamos viviendo. Porque Dios no hace acepción de personas. Y nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. Dios quiere que todos le busquen. Dice aquí Pablo en Atenas. Y vemos, ¿no?, como Jonás se aferra a esa identidad nacionalista suya para oponerse de alguna manera, si fuera posible, aunque en su fuero interno sabe que no es así, que no puede ser así, a los planes de Dios. Sabéis esto tan precioso, esa calabacera que aparece y tal, y Jonás, que vemos la idolatría de su corazón. Bueno, su nación es su identidad, ¿no? Y luego la calabacera viene a ser su identidad. Y cuando la calabacera Dios la hace desaparecer, él se enoja con Dios y dice, esta calabacera, para mí esto era lo más importante, ¿no?, que me daba sombra. Y entonces Dios, ¿cómo termina el libro? Dice, y dijo Jehová, Jonás 4:10, tuviste tú lástima de una calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche creció y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad, es Dios, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ese es el corazón de Dios. No tendré yo clemencia y compasión de Nínive, donde hay tantas personas que no saben, pero que se han vuelto a mí, se han arrepentido. Incluso a través de la boca de un profeta enojado y contra su propia voluntad, ¿Cómo sería la predicación de Jonás?
en ese estado de ánimo, ¿no? Tuvo que anunciar la palabra de Dios, pero ¿cómo predicaría Jonás? Pero aún a través de un Jonás, una Nínive se volvió al Señor. Y ese detalle tan precioso, ¿no? Y muchos animales. Y muchos animales. Dios tiene cuidado de todas las cosas. Este Dios es un Dios de compasión exquisita y quiere que la gente le conozca. ¿Tenemos prejuicios contra otras personas? Cuidado con los prejuicios contra otras naciones. Cuidado con creerte que por ser de este país eres superior a otros. Porque quizá eso puede ser una barrera para que tú lleves el Evangelio a otros. Porque claro, ¿yo cómo me voy a juntar? ¿Esta gente? No, Dios quiere que todos le conozcan. Dios es el Dios de toda la tierra. Todas las naciones son convocadas por el Señor a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Y si esto os parece algo curioso, y que quizá pasaba entonces con Jonás, os recuerdo que estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí encontramos el pasaje paralelo a Jonás. ¿Habéis pensado alguna vez cuál sería el equivalente neotestamentario de Jonás? Pues sería el apóstol Pedro. Sí, el apóstol Pedro. Está aquí en Hechos. Dios le envía a predicarle ¿a quién? A un centurión romano. Es decir, ya este no es un judío, cuidado. Estos son palabras mayores. Y entonces él no quiere ir. Es como Jonás. ¿Cómo voy a ir yo? Yo jamás he comido, yo jamás me he mezclado con esa chusma, ¿no? Con esos gentiles, con esos bárbaros. ¿Esa gente? Bueno, todavía puedo aceptar que el Evangelio sea para nosotros, pero ¿esa gente? ¿Y qué hace Dios? Dios tiene que, antes de llevar el Evangelio a Cornelio, tiene que persuadir a Pedro mismo de que Él es el Dios de toda la tierra, de que todos y cada uno de los seres humanos tienen que recibir este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo Pedro finalmente, al igual que le pasó a Jonás, tuvo que anunciar el Evangelio en casa de Cornelio, el centurión romano. Por cierto, no quisiera entretenerme mucho en eso, ¿no? Pero si, como dicen algunos manuscritos, la compañía que aquí se dice que es la italiana, ¿no? En el capítulo 10 de Hechos y el versículo 1, si hay otra lectura de esa compañía, quizás eran centuriones, eran soldados romanos que procedían de España. Eran, no voy a decir españoles, bueno, hispanos, ¿no? Procedían de aquí. Y Pedro es persuadido por Dios para ir allí. Y mirad lo que dice Pedro. Hechos 10, versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Te ha mostrado eso Dios a ti? ¿O hay gente común e inmunda con la que no te vas a juntar? Nuestro Dios es el Dios de toda la tierra y quiere que todos oigan acerca del Señor Jesucristo. Quizás porque resulta tan obvio no lo hemos pensado así, pero ¿os habéis dado cuenta cómo hay un solo mensaje para toda la tierra? ¿Cuál es el único mensaje que tiene que recibir toda la tierra? Que Cristo padeció y resucitó de entre los muertos. No hay un Salvador para una determinada etnia ni un Salvador para otra etnia. Es el mismo Salvador para todas las naciones de la tierra. Cristo ha padecido por todas las naciones. Cristo ha resucitado de los muertos para salvar a todas las naciones. Es el mensaje que traemos. No es un mensaje para unos. Vosotros tenéis que escuchar esto y vosotros que sois de otro lado, escuchar otro. No, es el mismo mensaje. No tenemos un mensaje distinto, es el mismo mensaje. Y también por obvio podemos pasarlo por hecho, la respuesta que se espera es la misma independientemente de dónde vengas. Da igual tu país, da igual tu nación, que se predicase, dice el Señor Jesucristo, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Dios espera de ti que te arrepientas de tus pecados. Da igual de dónde vengas. Cada nación tiene sus propios pecados, que la distinguen quizá de otras naciones por sus propios pecados.
Eso sería otro aspecto curioso, ¿no? Como las naciones, muchas veces pensamos en ella en términos de lenguas distintas, pero si miráis el Antiguo Testamento con detalle, veréis cómo las naciones de la antigüedad se distinguían porque tenían ídolos distintos. Eso es muy interesante, porque hoy en día se nos quiere traer, no, es que mi nación es porque yo tengo una lengua. No, no es tanto la lengua, son ídolos distintos. Son pecados distintos. Hay pecados nacionales también. Hay pecados individuales, pero hay pecados nacionales. Hay determinadas naciones que caen en algunos pecados más que en otros. Eso está muy claro en la Escritura. Hay ídolos. Y Dios nos llama a que abandonemos nuestros ídolos, no nuestra identidad nacional, no nuestra lengua, pero sí que abandonemos toda forma de pecado que va contra Dios mismo. ¿No es acaso lo que vemos en esa conversión de un lugar para otro, ¿no? Que es ese libro tan precioso como es el libro de Ruth? Si hay un libro precioso en la Escritura, es el libro de Ruth. Y recordáis cómo Ruth decide acompañar a Noemí en ese viaje tan extraordinario que la hará formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, una pagana, moabita. La sangre de Jesús pasaba también por ahí. Esto es tremendo. Pero ahora me quiero centrar en otra cosa que dice aquí. Noemí le dijo a Ruth, he aquí tu cuñada. Sabéis que la cuñada no quiso acompañarles en ese viaje de vuelta a Israel. Se ha vuelto, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Estamos otra vez en Babel. ¿Qué distingue realmente a las naciones? Es los dioses, los ídolos. A esos tenemos que renunciar. Todas las naciones somos llamadas a renunciar a nuestros propios ídolos, a nuestras propias religiones, para abrazar el único camino de salvación que hay, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos llamados al arrepentimiento, todos somos llamados a poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es un único Cristo que se ofrece a todas las naciones. No hay un Cristo para unos y un Cristo para otros. Es el mismo Jesucristo el que se ofrece. Y por la fe en el Señor Jesucristo, quien quiera que seamos, da igual de dónde vengamos, no importa la nación a la que pertenezcamos, podemos ser salvos. Por tanto, el Evangelio es universal. El Evangelio no puede identificarse con una determinada cultura. Ese ha sido también un error, ¿no? que ha acontecido tantas veces, ¿no? En la historia, incluso de la Iglesia, pensar que el Evangelio pertenece a una nación. No, el Evangelio es para todas las naciones. Nuestra identidad es Cristo Jesús. Da igual el lugar del que vengamos. No somos en primer lugar españoles o de donde quiera que vengamos. En primer lugar somos cristianos. Y después podremos decir que somos españoles o lo que queráis decir cada uno de vosotros. Pero primero somos cristianos. Y precisamente porque cualquier persona que sea cristiana de cualquier nación pueda poner primero cristiano, eso crea una hermandad entre todos nosotros, que no puede darnos ninguna identidad nacional, ninguna lengua particular o costumbres que podamos tener en un sitio y en otro. Lo que nos une es el Evangelio de Cristo Jesús. Lo que nos salva es ese mismo Evangelio de Cristo Jesús. ¿Dónde está tu identidad? Tu identidad tiene que ser Cristo Jesús. Lo primero, tu primera lealtad no es sino al Señor Jesucristo. Cuando a aquellos primeros cristianos se les llamó a probar su lealtad al Imperio Romano, sacrifica a César. Simplemente tienes que echar un poco de incienso. Tampoco parece tan grave, ¿no? Pero claro, eso iba contra la lealtad contra el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor? ¿El César o Jesucristo? Por eso tanta importancia tiene la palabra Señor. ¿Quién es el Señor de tu vida? Y los cristianos se negaron a echar incienso a César. Y murieron por eso. Murieron muchos por eso. ¿Dónde está nuestra lealtad? Primera. Tiene que estar en Cristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es nuestra auténtica identidad. Eso es así. Y ahí es donde estamos. Pero
hay una pequeña sorpresa. Cuando dice Pablo que todas las naciones le busquen, está apuntando a algo también precioso, maravilloso. Lo que Dios ha creado, Él lo redime. ¿Quién ha creado las naciones? Con sus distinciones. Las naciones fueron buenas. Dios quiso que el ser humano habitase en naciones. El pecado lo ha estropeado, pero Cristo, eso es lo que creemos, nos ha reconciliado y nos ha reconciliado de entre todas las naciones de la tierra. Tenemos una unidad en Cristo Jesús. Eso está muy claro en lo que el apóstol escribe. Muchas veces cuando leemos estas cosas no nos damos cuenta de la carga revolucionaria que tienen, pero están ahí. Cuando Pablo, por ejemplo, escribe en Colosenses, en el capítulo 3, y dice, en Cristo Jesús no hay griego ni judío. No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro. Esa palabra bárbaro, por cierto, viene de que cuando escuchaban oír a alguien que no era su idioma, dice, este es un bárbaro, ¿qué está hablando? ¿Es que mi idioma es mejor que el tuyo? ¿O es que tenemos derecho a despreciar otros idiomas porque no es el nuestro? No. En Cristo no hay bárbaro, ni escita. El peor habitante que te puedas imaginar, ese es el escita. No, estas cosas ya no tienen su lugar en la iglesia cristiana. Siervos ni libres, sino que Cristo es el todo y en todos. El amor de Cristo borra estas realidades, es decir, las pone en un segundo lugar, en un segundo plano. Porque Pablo sigue diciendo, yo soy judío. No dice, dejé de ser judío. No, mi educación, mi trasfondo es que soy judío. Pero estoy dispuesto a dejar a un lado esa realidad si con eso puedo salvar a otros. Si eso es una piedra de escándalo e impide la predicación del Evangelio, entonces no estoy dispuesto a hacerlo. Me he hecho a los judíos como judíos, dice Pablo, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Estamos dispuestos a cruzar barreras por llevar el Evangelio a otros? Ese es el reto, para Jonás, para Pedro y para nosotros. Pero hay una sorpresa, habiendo dicho todo esto. Dios ha creado las naciones, Cristo ha redimido toda realidad. Significa que quita los efectos perniciosos del pecado. Y, por tanto, leemos en Apocalipsis. ¿Habéis pensado alguna vez, Apocalipsis 21, cuando dice la ciudad celestial, el cielo nuevo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, sus puertas nunca serán cerradas? De día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. La gloria y la honra de cada una de las naciones de esta tierra, de cada una de las etnias, estará en aquella nueva Jerusalén. Lo que somos también como naciones. En todo lo que ha sido el desarrollo previdencial de las mismas, porque ha habido mezclas y ha habido cosas maravillosas que ha habido por esa mezcla de las naciones, que Dios lo permite y quiere que acontezca. Esa gloria de las naciones, es la misma palabra, es la misma palabra que Pablo usa en Atenas, etnias, la gloria de las etnias, estará allí. Por eso decías, sí, es Luis, ¿no? El autor de las Crónicas de Narnia, dice, él era británico, dice, algo habrá en el cielo que me recordará a la vieja Inglaterra. Algo habrá en el cielo, porque es un paraíso recobrado, es un cielo nuevo y una tierra nueva que te recordará tu país, mi país, y la gloria de lo que significa alabar a Dios en tu idioma y en mi idioma. Algo de eso.
porque Dios redime a las naciones, salva a los individuos, pero también la gloria de las naciones estará allí. No amplía nuestra visión de la gloria de aquel lugar, verla a la luz de que todas las naciones llevarán la gloria y la honra suya allí. Quiera Él, por tanto, que todos y cada uno de nosotros podamos abrazar a aquel que hará posible la pervivencia de esa realidad, a nuestro Señor Jesucristo. Quiera Él que todos y cada uno de nosotros podamos ser de Cristo Jesús, podamos decir mi identidad final es Cristo Jesús por encima de cualquier otra cosa. Y quiera Él que nosotros podamos tener el espíritu del apóstol Pablo, que está dispuesto a cruzar barreras de todo tipo para poder llevar el Evangelio a otros. Lo fundamental es que somos de Cristo Jesús y queremos que todas las naciones de la tierra conozcan a Jesús como Señor y Salvador. Porque así sea en todos nosotros. Celebremos la diversidad de la salvación que tenemos entre nosotros, la diversidad de las naciones entre nosotros, dándole la gloria a aquel que ha hecho posible que lo podamos celebrar sin peleas y sin conflictos, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Él reciba la gloria porque es el Dios de toda la tierra. Amén.